sobre nuestra fe, sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Se dieron por un camino, tiene que salir por 7 delante de tu presencia, tiene que huir, Señor. Todo espíritu de incredulidad, Señor, todo espíritu de incredulidad sale en esta noche en nombre de Jesús. No importa la situación, no importa la condición que estemos pasando, no importan los tiempos, Señor, estamos llamados a creer en ti, a creer en tu palabra, a creer en el propósito, Señor, que tú tienes para con nosotros, Señor, a creer en tu promesa, porque fiel es el que lo ha prometido, Señor. Gracias te damos en esta noche, bendito Rey de los cielos. Colocamos esta palabra delante de tu presencia y la consagramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema que Dios ha colocado hoy en mi corazón es acerca de la fe, pero también ver la contraparte, que es la incredulidad. Y es que cuando llegamos a los pies de Cristo, nos hacemos creyentes, porque empezamos a creer en su nombre, ya creemos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero paradójicamente, muchas veces siendo creyentes, somos incrédulos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces creemos en el Señor, sí, pero muchas veces dejamos de creer en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Entonces hoy quiero que veamos muchos pasajes bíblicos, hermanos, que nos hablan de la fe, algunos y otros de la contraparte, que es la incredulidad. Si usted tiene de pronto su Biblia a la mano, sería bueno que este tiempo lo miráramos a la luz de la palabra, hermanos. Y quiero empezar con el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. En el capítulo 8, y es cuando Jesús sana al siervo de un centurión, que es una historia que todos los creyentes conocemos. Y dice en el versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el versículo 10, Jesús le dice, Jesús se maravilla y le dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí vemos, hermanos, de que este centurión no era una persona cristiana, no era una persona creyente, todo lo contrario, era un centurión romano, que eran los del imperio romano, de los que eran opositores de Jesús y de hecho los que posteriormente lo iban a capturar para darle muerte. Pero mire la fe de este hombre, que esta es la fe para creer en la palabra de Dios, que es el primer punto que quiero tocar. Fe para creer en la palabra de Dios. ¿Qué dijo este centurión? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y era una persona que no era creyente, era una persona que no era cristiana, pero mire que creyó en ese momento. Mire que creyó, se llenó de fe, de confianza, sabía a quién tenía al frente, sabía que al frente de él estaba nuestro Señor Jesús. Y mire que declaró por la palabra, por eso la palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces mire que este hombre dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿En qué creyó este siervo, aún sin conocer la palabra? Creyó que por solo Jesús enviar la palabra, su siervo sanaría. Entonces es a lo que estamos llamados nosotros los cristianos, hermanos, a creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay estipuladas muchísimas promesas. No recuerdo bien cuántas son, pero son muchísimas promesas que hay para el pueblo de Dios. Pero lamentablemente muchas veces creemos en algunas, pero en otras nos cuesta creer. Hay promesas que de pronto Dios nos ha hecho en nuestra salud, y al ver que de pronto nuestra salud no mejora, muchas veces llegamos a ir menguando en esa fe. Hay promesas que Dios ha hecho para restauración de la familia, y todo lo contrario, empezamos a ver que nuestra familia quizá está más mal, que el matrimonio quizá está con más problemas, que los hijos están en más desobediencia. Pero ¿qué nos manda Dios, hermanos? A que creamos en la palabra, que creamos a la palabra, hermanos. Por eso cuando Josué le dice al pueblo que si ellos querían seguir a otros dioses, pero él y su casa servirían a Dios, a Jehová, él declaró por la palabra de que su familia, de que toda su casa
estaba consagrada para Dios. Entonces, es lo que nosotros debemos creer, hermanos. Aquí este centurión es una persona que creyó tanto que dice que Jesús maravilló. Y dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y qué triste que Israel, siendo el pueblo de Dios, siendo donde Dios, el pueblo que Dios escogió, muchas veces tuviera tanta incredulidad, hermanos, y que viniera una persona que era extranjero, que una persona que era opositor a la palabra de Dios y declarar esta palabra. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener esa fe para creer en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está escrita, se va a cumplir en nuestra vida, no importa el tiempo de su tardanza, no importa cuánto se esté tardando una promesa. Dios es fiel para cumplirla. Si Dios lo prometió es porque Él lo va a hacer. Muchas veces somos nosotros los que ponemos de pronto ese tiempo que se vaya extendiendo, que se vaya alargando. Muchas veces somos nosotros los que hacemos que la palabra de Dios no se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Por la desobediencia, por nuestro pecado, por la incredulidad, hermanos, por tantas cosas que hacen que las promesas de Dios se vayan retardando tanto. Entonces, mire que el principal punto es tener fe para creer en la palabra del Señor. Tú le hablas a una persona incrédula por la palabra y le dices, mira, hermano, Dios en esta porción de la Biblia te dice esto. Y la persona te puede contestar, sí, es verdad, pero no lo cree, hermano, no lo cree en su corazón. Y mucho menos lo confiesa con su boca. Entonces, ¿por qué no se cumple esa palabra en esa persona? Porque simplemente fue oidor, olvidadizo, pero no hacedor. Pero nosotros estamos llamados a ser hacedores de la palabra, hermanos, hacedores. Y que esa fe se crezca, se vaya acrecentando cada vez más para creer en la palabra del Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos tienen una promesa de parte del Señor, no sé hace cuánto tiempo, quizá te la dio hace un mes, hace un día, hace un año, hace 10 años, no sé qué tanto tiempo lleve de pronto esa promesa ahí, pero lo que sí podemos tener certeza es que Dios en su tiempo responderá a eso por lo cual tanto le has clamado, a eso que tanto le has creído, Dios te lo va a responder, hermano, Dios te lo va a responder. Muchas veces Dios no contesta nuestras peticiones inmediatamente porque nos puede malacostumbrar también. Muchas veces pedimos y si Dios nos da de una, entonces creemos que las cosas con Dios son fáciles y no lo son, hermanos. Con Dios las cosas son de clamor, de doblar rodillas, de obedecer, de llevar una vida en santidad, de todos los días limpiarnos y limpiarnos más del pecado y de la maldad, hermanos. El otro punto que quiero tocar es una fe para pelear por las bendiciones. Es una fe que llega a ser terca cuando nos empecinamos en que estamos peleando por una bendición, pero si es Dios el que nos la prometió. Fe para pelear por las bendiciones del Señor. Y esa la podemos encontrar en Génesis capítulo 32. Y vamos a leer, por favor, los versículos del 26 al 28. Y es cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Dice, y dijo, déjame porque raya el alba, le dice el ángel. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta fe de Jacob fue una fe terca, hermano, fue una fe que, mejor dicho, hacía lo que fuera por obtener la bendición. Y sabemos de Jacob que desde que estaba en el vientre de su madre, él luchó con su hermano Esaú para alcanzar la primogenitura. Lastimosamente no la alcanzó porque su hermano Esaú salió primero que él, pero mire que desde ahí ya empezó una batalla de Jacob por obtener las bendiciones. En este caso era una bendición terrenal, que era la bendición de su padre por ser el primogénito. Y sabemos que los primogénitos siempre tenían unas ventajas con los demás hermanos, porque tenían unos beneficios que los otros hermanos no podían tener. Pero este hombre desde un principio empezó a pelear por sus bendiciones y dice que él agarró el calcañar a Esaú. Y desde ahí viene una lucha constante de Jacob para ser bendecido por su padre, hasta el punto de muchas veces engañarlo. Acuérdense, hermanos, de ese pasaje donde él se pone esa piel de ese animal para tener la apariencia de la piel de Esaú. Y le roba la bendición a Esaú, porque el padre primero
bendice a Jacob, y cuando Esaú va para ser bendecido por su padre, su padre ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer porque ya había bendecido a Jacob. También vemos que Jacob tuvo también fe para pelear por la mujer que él amaba. Vemos que él peleó mucho por Raquel. Estuvo 14 años sirviéndole a su tío Labán por Raquel. Era un hombre muy perseverante, muy constante, era un hombre que peleaba sus bendiciones. En ese momento estaba peleando las bendiciones terrenales. Quería la primogenitura, quería tener la mujer que él amaba, pero ya luego cuando él pelea con este ángel en Peniel, ya él quiere la bendición de parte de Dios. Y fue una persona que se empecinó tanto en obtener esa bendición de parte de Dios, que el ángel no pudo con él y le dijo: has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Hermanos, somos de los que peleamos tanto por nuestras bendiciones, somos de los que perseveramos tanto por las bendiciones, somos de los que creemos tantos en todas esas bendiciones que podemos obtener. Tenemos que tener esa fe para pelear por las bendiciones, esa fe que sea muchas veces terca, que se empecine, pero una fe verdaderamente dirigida por Dios, porque muchas veces nos vamos a empecinar en cosas que no quiere Dios para nosotros, y ahí es donde vamos a fracasar, ahí es donde vamos de pronto a caer y vamos a tropezarnos muchas veces. Cuando es algo que es de parte de Dios, hermanos, tenemos que lucharlo, tenemos que perseverarlo, tenemos que soportar, tenemos que aguantar, tenemos que pasar por esos momentos difíciles, porque sabemos que fiel es el que lo prometió, hermanos. Entonces, mire que en esa fe que había en ese siervo Jacob era tan grande que de ahí salió una nación, el nombre de una nación, Israel. Mire, tan tremendo esto, hermanos. Mire que es tan tremendo que Jacob le preguntó, dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y ahí lo bendijo. La perseverancia de Jacob hizo que el ángel de Dios lo bendijera, hermanos. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que pelear por las bendiciones, creer en ellas, tener mucha fe, hermano, no dudar, hermano, porque dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Semejante a las ondas del mar, hermano, y no, nuestra fe tiene que tener una fortaleza y tiene que estar bien sembrada, bien plantada, bien establecida, hermanos. No podemos ser como los incrédulos que un día creen, el otro no. Si hoy le fue bien, creen; si mañana le fue mal, no creen. No, hermanos, la fe de nosotros tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, de cualquier condición, de cualquier momento que podamos estar pasando. Tiene que ser una fe que sobrepase todo lo natural, hermanos. El tercer punto, hermanos, también lo podemos encontrar ahí en el libro de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, y es cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y este punto yo le he puesto: fe para entregar a Dios incluso lo que más amamos. Sabemos que Abraham tenía una promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo con su esposa Sara, pero ellos ya eran hombres ya de avanzada edad. Ya dice que Sara le habían pasado las costumbres de las mujeres. Sin embargo, Abraham siguió creyendo en la promesa. Dice que creyó esperanza contra esperanza, y él creyó. Pero viene esta etapa que es tan fuerte, tan difícil en la vida de este siervo. Es cuando Dios le pide que entregue a su hijo, a ese hijo que él tanto había esperado y al cual tanto amaba, hermanos. Y va a haber momentos, hermanos, en que vamos a tener fe aún para tener que entregar las cosas que más amamos. Vamos a tener que entregar quizá un trabajo que de pronto era muy rentable. Vamos a tener que de pronto apartarnos de personas que amamos mucho. Por eso también Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y muchas cosas, hermanos, que vamos a tener que entregarle a Dios, que vamos a tener que dejar en las manos de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos aferramos tanto a lo natural, a lo terrenal, que eso impide en nosotros que cumplamos el propósito del Señor. Entonces leamos ahí en el versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu
tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremendo esto, hermanos, que Dios le pida a este hombre, a ese hijo que había esperado por tanto tiempo. No quiero ni siquiera estar en los zapatos de Abraham en ese momento que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y lo triste es que Isaac, con esa inocencia, le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Muchas veces, hermano, vamos a tener que entregar muchas cosas que amamos, muchas cosas que creemos que nos pertenecen, que son nuestras. Vamos a tener que tener esa fe para desprendernos de eso, hermano, para desprendernos de ellas. Pero Dios es tan bueno, hermano, que Dios no nos está pidiendo ese tipo de sacrificios a nosotros. Dios nos está pidiendo es que tengamos obediencia, que lo amemos, que lo sigamos, que lo busquemos, que nos apartemos del mundo. Pero mire esta prueba tan tremenda, hermanos, que viene sobre este siervo Abraham. Esta prueba es tremenda, hermano, porque yo creo que lo tomó por sorpresa. Yo creo que él en ningún momento pensó que Dios le fuera a pedir eso, pero acá dice que Dios lo probó. O sea, Dios estaba probando el corazón de Abraham, si verdaderamente era un hombre obediente y era un hombre de fe. Y mira, hermanos, que era tanta la fe que había en ese varón que fue llamado el padre de la fe. El padre de la fe fue Abraham. ¿Por qué? Porque en todo le creyó a Dios, porque en todo trató de hacer la voluntad de Dios, hermanos, aún teniéndose que despojar de lo que más amaba, porque estoy seguro, hermano, que si Dios no le hubiera dado la orden de que no lo sacrificara, Abraham lo hubiera hecho. Abraham lo hubiera hecho, hermano. Hermano, ¿qué cosas tenemos en nuestra vida que no estamos dispuestos a entregarle a Dios? ¿Qué cosas tenemos en nuestra vida que no estamos dispuestos a desprendernos para agradar y obedecer a Dios? Dios muchas veces nos va a pedir eso, hermano. Nos va a pedir muchas veces las cosas que más amamos. También podemos ver, hermanos, que hay personas que luchan mucho de pronto con un hijo que es rebelde, que se le ha predicado la palabra, que se le ha dado buen ejemplo, buen testimonio, pero ni aún así este hijo quiere obedecer, quiere someterse a los padres, ni mucho menos a Dios, hermanos. Y llega un momento en que muchos padres les toca tomar esa decisión de decir, Dios, yo ya no puedo más en mis fuerzas, te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a permitir que sobre esa persona vengan muchísimas cosas para que esa persona vuelva en sí como volvió el hijo pródigo, hermanos. Entonces tenemos que tener esa fe, hermanos, para entregarle a Dios lo que más nos cuesta, lo que más nos duele, hermanos. Mire que cuando David fue a construir casa para Dios, alguien se la iba a dar, se la iba a regalar. ¿Y qué dijo David? No daré nada al Señor mi Dios que no me cueste. Nada que no me cueste. Muchas cosas, hermano, que le vamos a entregar al Señor nos van a costar. Nos van a costar lágrimas, nos van a costar sacrificio, nos van a costar tiempo, nos van a costar esfuerzo, hermanos, pero Dios, si las demanda Dios, tenemos que entregárselas, hermano. Yo ya hablaba con mi esposa y le decía, mi amor, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo. Nosotros, el Señor nos dio un negocio, el cual está en el centro de la ciudad. Él nos lo dio para que nosotros fuéramos administradores de él, porque todo lo que tenemos no es nuestro, es Dios que nos lo ha puesto para que nos entregó esa mayordomía de esas cosas. Y yo le decía, amor, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo, porque aún si Dios quiere que nos toque entregar ese local allá, si es su voluntad, tenemos que hacerlo con gozo, con paz, con tranquilidad, porque Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Y es que ustedes saben, hermanos, que esto se ha ido extendiendo todos los días más y más, y a veces entra de pronto una incertidumbre. Pero yo también hablaba con ella y le decía, amor, no estoy preocupado por lo que pueda pasar. De pronto tengo la incertidumbre de qué va a pasar con el negocio allá, o sea, no tengo como esa certeza, pero sí tengo la certeza en Dios de que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Entonces yo le decía, mi amor, no importa
problema, lo tenemos que hacer con amor, no lamentarnos de lo que pase, porque muchas veces las cosas materiales y los muchos afanes nos apartan también de esa comunión con Dios, hermanos. Entonces no te aterres, hermano, no te aterres, hermano, cuando Dios te pida algo en sacrificio para Él. No te aterres, hermano, cuando Dios pida algo que tú amas o que tú has luchado o que tú crees que te pertenece y Él lo pide en sacrificio para Él, hermano. No te aterres de eso, porque mire la bendición tan grande que tuvo Abraham. Dice que Abraham fue un hombre riquísimo en cuanto a riquezas materiales, pero también fue un hombre que agradó a Dios hasta el punto de llamarse amigo de Dios. Y tú sabes, hermano, ¿qué tanto toca hacer para que Dios lo considere a uno su amigo? No, hermano, mejor dicho, tendremos que hacer tantas cosas para ser considerados amigos de Dios, porque un amigo es al cual alguien le deposita toda su confianza, le entrega todo lo que tiene, hermanos. Un amigo es una persona que usted no duda de ella, una persona que tú estás confiado en él. Y esa certeza tenía Dios en Abraham, de que era su amigo porque lo obedecía, porque no importaba lo que le tocara dejar, él siempre estaba ahí para agradar a Dios y creyéndole a su promesa y a su voluntad. También otro punto es fe para esperar en el Señor, aún lo que parece imposible. Y este versículo y este pasaje de la Biblia también nos vuelve a hablar de este personaje que acabamos de ver, nos vuelve a hablar de Abraham, y nos podemos ir ahí, hermanos, a Romanos 4, versículos del 19 al 22. Romanos 4, versículos 19 al 22. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mire, hermanos, fe para esperar en el Señor, aunque parezca imposible. ¿Tú creerías en este tiempo, hermano, que una persona de 100 años podría tener un bebé? Es complicado creer eso. Y son muchas cosas que pueden en este tiempo, no puede ser el mismo caso, pero cosas que de pronto para el ser humano parezcan imposibles, cosas que de pronto tú creas que están fuera del alcance tuyo, de que no las puedes conseguir, que no las puede conseguir, quizá de pronto en una batalla de enfermedad en la cual los médicos han dicho ya que esa persona, que ese ser querido iba a morir, en cual la ciencia ya había descartado que esa persona viviera. Entonces, mire que hay que tener fe para esperar en lo que parece imposible. ¿Cuántas cosas son imposibles para el hombre, hermanos? Muchísimas, muchas son imposibles para el hombre. Pero para Dios, ¿qué hay imposible? Nada, hermanos, absolutamente para nada. Dios le dijo a Moisés, ¿hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Entonces tenemos que tener esa fe para creer en esas cosas que parecen imposibles, hermano. Yo no sé, hermano, no conozco tu vida, no conozco tus anhelos, no conozco tus deseos, no conozco tus súplicas al Señor, pero lo que sí puedo conocer es la voluntad, el propósito de Dios para cumplir esas promesas en tu vida, hermano. Para cumplir esas promesas, para cumplir eso, hermano, que tú has creído, hermano. Esa esperanza contra esperanza que tú has tenido, hermano, Dios te la puede cumplir. Dios te puede dar ese sueño, puede convertir eso que parece tan imposible, tan difícil de lograr, tan difícil de obtener, tan difícil de alcanzar. Dios lo puede convertir en realidad, hermanos. Él es el único, hermano, que tiene el poder para hacerlo. Él es el único que puede tener el poder para hacerlo. Dice que ya ellos eran viejos, que su cuerpo ya estaba como muerto. Cuando Dios les hace esa promesa, hermanos, dice la palabra que Sara se rió, se burló. Sara se burló. Yo te invito, hermano, a que no te burles, no te rías, no dudes, no dejes de creer en las cosas que Dios te ha prometido, por muy imposible que parezcan, hermano. Por muy imposible que parezcan, tienes que tener esa convicción, tienes que tener en ti esa confianza, esa certeza de que Dios te la va a entregar, de que eso que parece imposible, de eso que tú no ves por dónde lo puedes obtener, que no es por dónde lo puedes lograr, que no es por dónde de pronto hacer una estrategia o un método para obtenerlo. Dios tiene ya todo.
Dios tiene ya su plan perfecto, hermano. Dios no es un Dios que improvisa. Dios no va a improvisar, hermano. Dios tiene un plan perfecto contigo y conmigo. Dios nos ha llamado conforme a su propósito. Desde antes de la creación del mundo, hermano, ya nos había predestinado para buenas obras, hermano. Para eso estamos destinados nosotros. Entonces, anímate a creer, hermano, aún en esa promesa que parece tan difícil, que se está tardando tanto, que tú crees que se está extendiendo ese tiempo, que ese tiempo se está como yendo más allá de lo que tú te imaginabas, hermano. Cree en eso, cree en esa promesa, cree en esa palabra, hermano. El otro punto es la fe para cumplir la voluntad del Padre, así nosotros no queramos. Y la podemos encontrar en Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 39. Y nos habla de nuestro Señor Jesús, hermanos. Nos habla que cuando ya Él iba a ser entregado para ser crucificado, hermanos, Él en su naturaleza humana, porque Jesús fue 100% hombre, pero 100% Dios. Él exclamó y dijo, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no quería ir a la cruz, hermanos. Humanamente no lo quería hacer. Humanamente Jesús no quería padecer eso que a Él le iba a tocar vivir. Jesús humanamente tenía miedo, tenía angustia. Dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Dice que de sus poros brotó sudor en forma de gotas de sangre, hermanos, porque Jesús era hombre, pero estaba angustiado. Pero mire, hermanos, hay que tener fe para cumplir la voluntad del Padre, así nosotros no queramos. ¿Cuántas cosas, hermano, en nuestra vida no queremos hacer, pero es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios y tenemos que llevarla a cabo, sea como sea, porque si Dios lo mandó, tenemos que obedecerlo. Van a haber muchas cosas en nuestra vida, hermanos. Esta vida con Cristo es un caminar muy largo y van a haber muchas cosas en el camino las cuales no vamos a querer hacer. Quizá de pronto no queremos tomar una decisión, pero dice la palabra que los pensamientos de Dios son más grandes, son más altos que los nuestros, hermanos. Entonces muchas veces vamos a tener que cumplir la voluntad del Padre, así nosotros nos opongamos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido tercos y nos hemos opuesto a la voluntad de Dios en nuestra vida? Y Dios nos dice, haga esto, y nosotros hacemos aquello. Y Dios nos dice, vete por aquí, hijo, y nos vamos por acá. Y es donde nosotros nos damos cuenta que muchas veces tropezamos. ¿Cuántos negocios no han hecho los cristianos, hermanos, que Dios no los había mandado a hacer? ¿Pero por qué? Porque Dios quería algo diferente para él y esta persona quería otra cosa. Entonces tenemos que aceptar el señorío, la soberanía de Dios sobre nuestra vida, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que dejar a un lado, que nosotros vamos a tener que renunciar a ellas. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Padre. Jesús decía que hacer la voluntad del Padre a Él lo regocijaba, que Él se gozaba haciendo la voluntad del Padre. Pero nosotros como personas, como seres humanos, hay cosas que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta desprendernos, nos cuesta soltarnos, nos cuesta, hermanos, obedecerlo muchas veces, porque en nuestra naturaleza, hermanos, también hay deseos que son de la carne, y esos deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Entonces, hermanos, nos vamos a tener que desprender de esas cosas y cumplir la voluntad de Dios, así no queramos. Cristo no quería ir a la cruz, Cristo no quería sufrir, Cristo no quería ser humillado, no quería ser traspasado, no quería que lo azotaran, que le colocaran esa esa corona de espinas. Él no quería ese sufrimiento, hermanos. ¿Qué ser humano va a querer un sufrimiento de esos, hermanos? Nadie va a querer un sufrimiento de esos. Pero como cristianos sabemos que tenemos que sufrir muchas cosas a causa del Señor. A causa del nombre del Señor vamos a tener que ser blasfemados, vituperados, menospreciados y muchísimas cosas, hermano. Muchas cosas vamos a tener que dejar para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir ese propósito del Padre. Vamos al otro punto, hermanos, que es fe para no apartarnos de Dios. Ese lo podemos encontrar en Hebreos 3, versículo 12. Habla ahí en esa porción, en ese versículo, dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo le llama Dios al que es incrédulo? Dice que tiene un corazón malo. O sea que ante Dios una persona incrédula es reprobada. Es reprobada. Para Dios una persona que es incrédula es mala, hermanos. Tiene un corazón malo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un corazón malo? Porque no cree, hermanos, en todas las cosas que Dios ha hecho, que sigue haciendo y que hará. ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel cuando Dios lo sacó con mano grande y poderosa del yugo de la esclavitud de Egipto? Empezaron a renegar, a maldecir y a decir tantas cosas, hermanos, y por eso dice que Dios estuvo airado con ellos mucho tiempo. Dice que 40 años estuvo airado con ellos. 40 años proveyó para ellos el calzado, el vestido, el clima aún lo proveía, el alimento, pero estuvo airado con ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque era un corazón y eran hermanos. Entonces mire que la incredulidad es algo que desagrada demasiado a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. No creas, hermano, que si estás siendo incrédulo acerca de lo que te está pasando en tu vida y de pronto estás colocando cuestionamientos, preguntas, razonamientos, dudas, estás agradando a Dios con eso, hermano. No lo estás haciendo. No podemos agradar a Dios si no le estamos creyendo, hermanos. No podemos agradar a Dios si no estamos confiando completamente en Él, porque hay cosas que queremos y para nosotros nos es fácil obedecerle a Dios y creerle a Dios, pero las que son difíciles, hermano, ahí es donde viene la duda, ahí es donde viene la incredulidad, una situación, una condición que de pronto se está alargando más del tiempo que creíamos, hermanos, ahí viene la incredulidad. ¿Cuánto tiempo, hermano, le hemos estado poniendo al Señor en oración a nuestra familia y nuestra familia no se arrepiente, no se convierte a Él? Y llega un momento, hermanos, en que humanamente uno podría decir, no, yo ya no sigo pidiendo más, pero ¿qué estamos haciendo con esto? Desagradando a Dios. Estamos desagradando a Dios y lo peor, nos estamos apartando del Señor. Dice que la incredulidad nos aparta del Dios vivo. Dice la palabra, acerquémonos pues a Él y Él se acercará a nosotros. ¿Y cuál es la forma de acercarnos a Él? Creyéndole, con nuestra fe, hermanos. De esa manera nos vamos a acercar más a Dios y Él se va a acercar mucho más a nosotros, hermanos. Entonces, si hay un corazón malo de incredulidad, hermanos, en esta noche tenemos que pedirle al Señor que lo desarraigue, que todo pensamiento de incredulidad, que todo pensamiento de duda, que en el nombre de Jesús se vaya, en el nombre de Jesús. No podemos darle más cabida a la incredulidad en nuestra vida, no podemos darle más cabida a esos pensamientos que el enemigo quiere venir a depositar, no podemos darle más cabida a eso que el enemigo quiere venir a sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, porque eso hace que nos volvamos incrédulos y que nos apartemos de Dios. No podemos caer en ese error tan terrible, hermano. No podemos caer en ese error de la incredulidad. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, confiesa la palabra de Dios. Todo lo que no se hace con fe, hermanos, es pecado. Es pecado. Muchas personas dicen, entonces, ¿qué es pecado? Lo que no provenga de la fe. Todo lo que no se haga proveniente de la fe, todo es pecado, hermanos. Por eso es que tomar es malo, por eso es que fumar es malo, fornicar es malo, porque por eso adulterar es malo, por eso murmurar es malo, porque todas esas cosas no provienen de la fe. ¿Y cuál es la fe? La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Él. Es algo muy, muy fácil de entender para nosotros, hermanos, que gracias a Dios Él nos quitó lo que teníamos. Para un incrédulo es difícil. Usted le dice a un incrédulo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y esa persona le va a decir, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Le irá a decir, quizá porque no entiende, hermanos, que la fe es por uno creer en la promesa de Dios, que es por creer en la palabra. Y entonces las personas más bien le tienen fe a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo inventa para distraerlos, para apartarlos de Dios, para llevarnos al pecado, a la maldad, y más bien ellos prefieren creer en eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen esa fe, porque tienen un corazón malo de incredulidad, hermano. Pero eso no puede existir en nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, hermanos. Todo lo contrario, tiene que haber un corazón, hermano, un corazón que crea de verdad, un corazón que crea en la promesa de Dios, que no camine por vista,
que camine por fe, hermano, que camine por la promesa del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Vamos al otro punto, hermanos, que es fe para cuando venga el ataque del enemigo. Muchas veces va a venir el ataque del enemigo sobre nuestra vida y ahí es donde vamos a tener que estar bien plantados, bien cimentados y creyéndole al Señor lo que Él nos diga. Y vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Y es un capítulo que nos habla cuando Jesús anuncia de que Pedro lo iba a negar. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Miren, hermanos, esa palabra, vean. Iba a venir sobre ellos, sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Dios, un ataque fuerte del enemigo. Dice que Satanás ya los había pedido para zarandearlos como a trigo. Pero mire lo que le dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Mire qué hermoso, hermanos, que aún cuando esa fe quiere faltar, mire que tenemos a Dios, que es el que intercede por nosotros, a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Qué maravilla, hermano, que nosotros tengamos esa bendición de que tenemos un Jesús, un Cristo que intercede por nosotros. Mire que Él intercedió acá por los apóstoles, dijo: voy a rogar por ti para que tu fe no falte. ¿Y por qué le dijo eso en ese tiempo, hermanos? Porque ya Jesús iba a ser entregado, hermanos. Entonces, obviamente, la fe de los discípulos, de los apóstoles, iba a tratar de desfallecer. Quizá la fe les iba a fallar en ese momento. Tal vez ellos iban a cuestionar: bueno, si Jesús fue capaz de levantar paralíticos, de volver la vista a los ciegos, si fue capaz de resucitar muertos, ¿cómo es posible que ahora Él vaya a morir? ¿Por qué el autor de la vida va a morir? Yo creo que ellos se cuestionaron tantas cosas, hermanos, que hizo que entre ellos hubiera incredulidad, obviamente. Y más que en el medio de ellos tenían también un discípulo, un apóstol llamado Tomás, que era una persona que era bastante incrédula. Me imagino que esa incredulidad de Tomás también contagió a muchos apóstoles también. También cuando tenemos un hermanito que siempre duda de todo, de las promesas de Dios, que siempre objeta todo lo que dice Dios. Cuando tenemos un hermanito que tú estás creyendo, pero ese hermanito no se une en tu fe y no cree. Entonces, en ese tiempo, hermanos, Jesús intercedió y le dijo a Pedro: yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Pero mire que, sin embargo, Pedro lo negó, pero fue porque tuvo ese miedo de morir. Pero ya había un propósito con Pedro, que era que cuando pasara todos estos acontecimientos, ya Pedro volviera y confirmara a los hermanos. Y vemos en el libro de Hechos que en un solo sermón de Pedro se convirtieron más de 5,000 personas, creo, 3,000, 5,000, no estoy seguro en este momento, pero dice que él hablaba la palabra con denuedo, decía que hablaba con poder, que la palabra salía con poder de su boca. Y muchas personas empezaron a volverse a Dios, y dice que todos los días se iban añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero qué pasó allí, hermanos? Que hubo alguien que intercedió para que Pedro no desvaneciera, para que no le faltara esa fe, para que no dejara de creer, aunque Cristo fuera a la cruz, no dejara de creer, hermanos. Entonces, cuando el enemigo venga a atacarte, hermano, ahí es donde debes creer, ahí es donde te debes parar firme, ahí es donde le debes decir: apártate de mí, Satanás, a echar fuera a Satanás. Satanás vino y tentó 3 veces al Señor y le mostró, y lo primero que lo atacó fue: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Luego le mostró los reinos y lo colocó en lo más alto, en el pináculo, y le mostró los reinos y le prometió que todo eso se lo entregaría si postrado le adorare. Y ahí Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí fue donde Jesús declaró la palabra, no le creyó al enemigo, no le creyó al diablo, y lo echó fuera. Y ahí fue donde Jesús empezó a reinar y a manifestar su poder aquí en la tierra, hermanos. ¿Pero por qué? Porque estuvo firme, porque su fe estuvo firme en ese momento cuando el enemigo vino y lo atacó. Dice también la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a cual resistir firmes en la fe.
El enemigo siempre va a estar ahí, hermanos. Siempre va a estar mirando tu flaqueza, tu punto débil, está viendo tu vulnerabilidad, está viendo por qué parte le vas a dar lugar a él, qué puerta le vas a dejar abierta, hermano. El enemigo siempre está ahí. Él husmea, hermano. Él está ahí a toda hora mirando. Él está ahí mirándote a ver en qué parte le vas a dar cabida, le vas a dar entrada, hermano. Y en ese momento es donde tu fe tiene que fortalecerse. Que viene algo sobre ti de parte del enemigo, creerle a Dios. Que viene un ataque del enemigo, creerle a Dios. Que viene una acechanza del maligno, creerle a Dios. Ahí es donde tenemos que llenarnos de esa fe, hermanos, para cuando venga ese ataque del enemigo, hermanos. En primera de Pedro 5, 8, 9 habla de esto, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, que no seamos nosotros presa fácil del enemigo. Que no seamos nosotros esos en el cual el enemigo puso su mirada, que no seamos nosotros esos en el cual el enemigo nos ha colocado como carne de cañón para llegar y acabarnos, destruirnos, desbaratarnos y hacer todas esas cosas que él tiene, porque todo lo que el diablo quiere es malo para tu vida, hermano. Todo lo que el diablo quiere es malo para mi vida. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él no vino para nada bueno, hermano, para nada bueno, pero ahí es donde tenemos que resistir firmes en la fe, hermanos. Vamos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 7. Hermano, lo busco. Y habla aquí Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Esta parte le he nombrado fe para recibir las bendiciones y la sabiduría del Señor. Fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y mira el 7 lo que dice, hermanos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si queremos bendiciones, si queremos recibir cosas grandes del Señor, no podemos dudar nada, hermanos. Que dice no dudando nada, hermanos. Nada de lo que Dios diga lo podemos poner en duda. Nada de lo que Dios diga lo podemos poner en tela de juicio. Nada de lo que Dios diga lo podemos poner en cuestionamiento, en razonamiento. Nada, hermanos. Nada, porque dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, hermanos. Y nosotros no somos arrastrados por el viento. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de sabios, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y que su hoja no cae, hermanos. Eso dice el Salmo 1, hermano. No somos arrastrados por el viento. No somos como el tamo que arrebata el viento, hermanos. Estamos plantados, hermanos. Pero ¿qué dice acá? Pida con fe. Pida con fe. No dudando nada, hermanos. Entonces, si queremos recibir bendiciones del Señor, no podemos dudar. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios algo y estamos dudando? ¿Cómo queremos que Dios nos dé algo y estamos dudando? Obviamente, todo conforme a la voluntad de Él, porque la palabra dice que si es su voluntad, Él nos lo va a dar. Pidan que si es conforme a mi voluntad, Él nos va a entregar. Hermano, porque Dios no nos va a dar nada que no sea su voluntad, que no sea su propósito. Porque cuántas cosas, hermano, aparentemente son tan buenas, son de bendición y terminan siendo destrucción para nosotros. ¿Cuántas personas conocedores de la palabra se empecinan en pedirle algo a Dios porque ellos lo quieren, porque ellos lo creen, porque ellos lo sueñan, lo anhelan, y eso termina siendo destrucción y eso termina apartándolos de Dios? Pero si es la voluntad perfecta de Dios, hermanos, pídalo con fe y no lo dude, hermano, que Dios lo va a dar. Dice, no piense pues que quien haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, si hay incredulidad en nosotros, no podemos recibir cosa alguna del Señor. Cosa alguna del Señor, hermano. Nada, absolutamente nada podemos recibir del Señor si estamos dudando. Si no estamos creyendo, si no estamos confiando, no podemos recibir absolutamente nada del Señor. Es que aquí la palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. Quien tal haga no recibirá cosa alguna del Señor. Y es donde vienen de pronto los peros. Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no esto? Ahí es donde vienen los peros, hermano. ¿Pero por qué? Porque fallamos en un principio.
¿Y cuál es ese principio, hermanos? Que no podemos dudar nada. Y dice que Dios nos da sabiduría abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pidamos a Dios abundantemente y sin reproche. Y es que Dios, todo lo que sea de bendición, todo lo que sea para edificación, todo lo que sea para nuestro bien, Él nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. O tú le pedirás, hermano, al Señor, Señor, yo quiero orar, quiero que coloques palabras en mi boca, yo quiero, Señor, que tú me uses, yo quiero, Señor, darle palabra a las personas que están perdidas, y Dios te va a negar eso, hermano, si tú lo estás anhelando con tu corazón, con un corazón correcto. Dios no te lo va a negar, hermano. Dios te va a dar, te va a añadir, hermano. Dios te va a dar todos los días más. Te va a usar más, hermano. Te va a llenar más de Él. Te va a llenar más de su presencia, hermanos. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo va a dar abundantemente y sin reproche. Pero ahí tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Vamos, por favor, al último versículo, que lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 9. Y ya les digo, hermanos, desde dónde lo vamos a leer para que no sea muy extenso. Marcos capítulo 9, hermanos. Y habla acerca de ese momento en el cual llevan a los discípulos de Jesús a un muchacho que estaba endemoniado. Llevan a ese muchacho delante de los discípulos. Y dice la palabra que ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Ellos no pudieron echar fuera ese demonio, hermanos, porque había en ellos incredulidad. Entonces, esto lo he titulado Fe para hacer milagros y también para recibirlos. Y ya les digo por qué, hermanos, esto. Hacer milagros. Jesús hacía milagros y los apóstoles eran testigos de los milagros que Él hacía. Pero cuando se vieron ellos enfrentados a ese momento de ellos colocarlo en práctica, su fe les faltó, su fe les falló ahí y no fueron capaces. Entonces viene el padre de ese muchacho y le dice al Señor Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dice, desde niño. Muchas veces echan el fuego y en el agua para matarle, está en el versículo 21. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire que este señor tenía incredulidad. Dice, pero si puedes hacer algo. Imagínate tú diciéndole a Jesús que si Él puede hacer algo. Imagínate tú diciendo, ¿será Jesús que tú sí puedes hacer esto? Imagínate tú en esa posición de este hombre, hermano. Pero Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero mire donde dice este señor que él mismo confiesa. Pero un momento, buscamos acá, hermanos, que acá en el versículo 23 Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mire que él decía que creía, pero que a la vez era incrédulo. Entonces por eso digo acá que hay que tener fe para recibir los milagros de parte del Señor. Pero también hay que tener fe para hacerlos, porque ¿por qué no pudieron hacer el milagro los discípulos? Porque les faltó fe. Y Jesús les dice a los apóstoles, les dice, oh generación incrédula, traédmelo. Y les dijo más adelante, este género nada puede salir sino con oración y ayuno. Les dijo a ellos, ¿cuál era ese género? La incredulidad que había en ellos, hermano. La incredulidad que había en los discípulos no podía sino salir con oración y ayuno. Dios no le estaba pidiendo al padre del muchacho que ayunara ni orara porque no conocía a él. Pero los discípulos sí conocían de él. Entonces por eso él les dijo que ese género no podía salir sino con oración y ayuno, hermano. Entonces si queremos hacer milagros, que Dios nos use en milagros, hermano, como no pudieron hacer los apóstoles en este momento, tenemos que llenarnos de fe. ¿Por qué? Porque Jesús reprobó la falta de fe de los apóstoles. Reprobó la falta de fe de los apóstoles. Mire que la vez que Jesús iba en la barca con los apóstoles, se dice que se hizo una tormenta tremenda y ellos tuvieron que despertar a Jesús. Ellos tuvieron que despertar a Jesús porque sentían que padecían, que morían. Y no lo pudieron hacer ellos, hermanos. No lo pudieron hacer ellos. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Porque les faltaba mucha fe. Pero también Jesús les hizo la promesa que fueran a Jerusalén y estuvieran ahí
y que iban a recibir poder hasta que llegara sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder hacer esos milagros, para poder que Dios nos use en sanidades, en liberaciones, hermanos? Creer y recibir el Espíritu Santo. Creer y recibir el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, mire que este hombre dijo, ayuda a mi incredulidad. Aunque dijo que él creía, dijo, ayuda a mi incredulidad. Entonces Jesús vino y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, enderezándolo, tomándolo de la mano, lo levantó. Hermanos, para poder recibir los milagros de Dios y para ser utilizados para que Dios haga milagro por medio de nosotros, hermanos, tenemos que dejar la incredulidad. No podemos, hermanos, seguir en incredulidad. No podemos seguir, hermanos, andando en la carne, hermano, como hacen los incrédulos. Dice que el príncipe de este mundo cegó el conocimiento, el entendimiento de los incrédulos, hermano. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo no les resplandezca. Entonces, mire que hay una diferencia grande entre los que creen y los que no creen. Todo el mundo dice que cree. Todo el mundo dice, aún la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo, tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Dios es grande y poderoso? Sí, claro, yo creo que Dios es grande y poderoso. ¿Tú crees que Dios puede sanar a tu hijo? Ay, pero es que ya el médico me dijo que mi hijo ya no se iba a salvar porque está muy enfermo, porque esa enfermedad ya es terminal. Entonces, mire que dicen que creen, pero no creen, hermano. Dicen que creen, pero no creen. O viene y te dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. ¿Tú crees que Dios puede rescatar tu hogar, que Él te lo puede restaurar? No, pues yo no creo porque es que ya las cosas están muy mal, yo no me entiendo con mi esposa, yo como que ya no la quiero. Entonces, mire que muchas veces se dice que se cree, pero no se cree, hermanos. No se cree. Y es que la fe no es algo que es de labios solamente. La fe hay que sentirla en el corazón, la fe que hay que vivirla, hermanos. Tenemos que ser hacedores, no oidores, hermanos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros, en algún momento nos ha sucedido cada uno de estos puntos que hemos visto. Yo sé que en algún momento, hermanos, el diablo nos ha atacado y de pronto hemos desfallecido. Yo sé que en algún momento, hermanos, no hemos creído en eso tan grande que Dios nos prometió. Yo sé que en algún momento, hermano, no hemos creído de pronto en la palabra de Dios. Yo sé que en algún momento todas esas cosas, hermano, pueden haber venido sobre nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Que nosotros no nos quedamos ahí. Que no nos quedamos creyéndole al diablo, no nos quedamos creyéndole al enemigo. Si de pronto en algún momento vino duda, el Señor viene, nos levanta, nos fortalece y nos llena de fe, de confianza nuevamente en Él. Si en algún momento vino debilidad, si en algún momento vino angustia, ¿qué viene a hacer Dios? Viene a levantarnos, a extender su mano. Hermanos, tenemos un Dios grande y poderoso. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice también la palabra que el que cree en Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que lo aman y de los que lo buscan, hermanos. Entonces tenemos que amar a Dios, tenemos que buscarlo, hermano. Hay una promesa para su pueblo, hay una promesa para sus hijos, pero tenemos que creer, hermanos. No podemos tener un corazón malo de incredulidad, como dice Hebreos 3:12, para apartarnos del Dios vivo. Tenemos que tener un corazón que todos los días crea más en Él, para que nos unamos en un espíritu con Él, no para que nos apartemos, sino para que todos los días estemos más unidos con Él, para que todos los días, como decía Jesucristo, mi Padre y yo somos uno solo, así tenemos que llegar nosotros a ser, hermanos, ser un espíritu, un solo espíritu con el Señor, creerle a todas sus palabras, creerle a todas sus promesas, creerle a todas esas cosas que Él ha dicho, hermano. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Él no se arrepiente del bien que ha pensado hacernos, a menos de que nosotros tomemos los caminos equivocados y tomemos los caminos desviados. Él no se arrepiente, hermanos. Él todos los días tiene para nosotros bendiciones, cosas grandes. Pero ¿qué es necesario, hermanos? Dejar a un lado la incredulidad, llenarnos de fe, llenarnos de confianza en el Señor, llenarnos todos los días más y más y más de la palabra del Señor. Creer, hermano, que en toda situación, que Dios es más grande que cualquier situación, que Dios es más grande que cualquier enfermedad, que Dios es más grande que cualquier crisis económica, que Dios es más grande que cualquier pandemia, que cualquier virus, hermanos. Dios es más grande que todo eso, hermanos. Dios es más grande que todo eso, hermanos.
Hoy en el nombre de Jesús, hermanos, quiero que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, que sea una palabra que toque nuestras vidas y que escudriñemos en nosotros si hay en nosotros maldad, para apartarnos de Dios vivo, hermanos. David le decía, pesa mi corazón, escudriña mi corazón y mira si hay en él maldad. Hermano, la incredulidad es maldad delante del Señor. La incredulidad es algo abominable delante del Señor. Tanto así que dice que sin fe no lo podemos agradar, hermano. Por algo la palabra lo dice. Entonces, si no tenemos fe, ¿qué estamos haciendo? Desagradándolo. Tenemos que llenarnos más de la fe, hermanos, más de la fe, más de la fe. No importa que el enemigo nos haya escogido para zarandearnos, hermanos, porque va a venir muchos momentos en que el enemigo va a venir y nos va a zarandear, hermanos. Nos va a zarandear, pero tenemos uno más grande. Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es esa victoria, hermanos? Nuestra fe. Esa es la fe que ha vencido al mundo, hermanos. Confesémoslo con nuestros labios, hermanos, que la fe ha vencido al mundo, que la fe ha vencido el enemigo, que la fe ha vencido las obras del maligno, las obras de Satanás, hermanos. La fe las ha vencido. Hermanos, confesemos lo que Cristo venció la incredulidad en la cruz del Calvario, que Cristo venció esa incredulidad cuando resucitó con poder y gloria, que aún ese discípulo incrédulo, Tomás, que le tocó ir a tocar la llaga de Jesús, tocar las heridas, que le mostrara las heridas por las cuales había sido traspasado, hermanos. Yo me imagino, hermanos, a Tomás en ese momento, cómo quedó avergonzado, hermano, cómo quedó de mal delante del Señor, cómo quedó de mal. Tanto que Cristo le dijo, creíste porque has visto. Bienaventurados los que no han visto y creen. Bienaventurados los que no han visto y creen, hermanos. Bienaventurados, hermanos, y aún en ese tiempo que no has visto nada, en ese tiempo de sequedad, en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de angustia, de tribulación, hermano, sigues creyendo. Eres bienaventurado, hermano, eres bienaventurado. Doblemente bendecido, hermano. Bienaventurado si no has visto la promesa, si no has visto el cumplimiento de la promesa. Eres bienaventurado, hermano, porque sigues creyendo, porque no estás caminando por vista, estás caminando por fe, hermano. Eres bienaventurado, hermano. Bienaventurado porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Muchas cosas, hermano, no te las va a revelar carne ni sangre, te las va a revelar Dios, te las va a revelar Dios por medio de su palabra, te las va a revelar Dios por medio de su promesa. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos, que es la palabra de Dios. A esa es la que le tenemos que creer, hermanos. En esta noche echamos fuera todo espíritu de incredulidad, toda duda en el nombre de Jesús, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos esos espíritus que vienen a confundirnos, esos espíritus que vienen a hacernos dudar de ti, Señor. Reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, de maldad, de incredulidad, Señor, de maldad que haya en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Si alguna incredulidad hay en esta noche, la reprendemos, la hollamos, la atamos, la echamos fuera en el nombre de Jesús. No aceptamos más la incredulidad del pueblo de Cristo, de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. No lo aceptamos más en el nombre de Jesús. Tenemos que sacar todo eso, hermanos, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que no nos deja creer en la promesa, todo lo que no nos deja creer en la palabra. Tenemos que echarlo fuera, hermanos. No puede estar más ahí, no puede estar más ahí ese pensamiento de duda, no puede estar ahí ese sentimiento de autocomiseración, hermanos. No puede estar ahí ese sentimiento, hermanos, de duda delante del Señor, hermano, porque no somos de los que dudan, hermanos, y no somos mucho menos de los que volvemos atrás, hermanos, sino que somos los que vamos adelante para preservación de nuestra alma. Somos de los que vamos adelante, no somos de los que van atrás para perdición, no. Somos de los que vamos adelante para preservación de nuestra alma, hermanos. Somos de esos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las promesas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Esos somos, hermanos. No somos de los que dudan. No somos de los que no creen, hermanos. Somos de los que creen. Son los que Dios ha puesto su mirada porque nos ha visto algo diferente. Ese espíritu que tenía Daniel, ese espíritu diferente,
ese espíritu superior que tenía José, que era diferente al de los egipcios, hermano, ese mismo espíritu que resucitó con poder y gloria a Jesús de Nazaret, es ese mismo espíritu que habita en medio de nosotros, hermanos. No le creamos más al diablo, no le creamos más al diablo, animémonos a creerle a Dios. Padre, colocamos este tiempo, Señor, en tu presencia, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, que reargulle los corazones de cada uno de nosotros, bendito Dios, y que si en algún momento dejamos entrar la incredulidad en nuestra vida, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, y si hemos pecado por falta de fe, Señor, te pedimos perdón. Hoy te rogamos, Señor, que nos perdones y que nos llenen más de fe, Señor, que nos llenen más de fe, Señor, que ante el momento de prueba no nos falle la fe, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca todos los días, que nos dé más confianza, que nos dé más fortaleza, que nos dé más fe, hermanos, y que a partir de ahora verdaderamente seamos creyentes legítimos, creyentes genuinos, verdaderos, hermanos, no creyentes incrédulos, no porque son